entro otra vez en el sitio. Aquí entro en el foramen, pero se dan cuenta que es difícil porque este animal parece una piedra. El potrico es más fácil. Bueno, también pueden hacer otra técnica que es infiltrativa. Sin embargo, la infiltrativa no anestesia, por lo menos estos dientes más caudales, tanto el segundo premolar como el primer premolar, que es el diente lobo, no los anestesia, pero sí van a tener anestesia todas el resto de estructuras. Que es la técnica infiltrativa. Como el nervio infraorbitario sale de esta forma, pues la técnica infiltrativa es hacer una técnica de abanico que rodee el nervio en esta forma. Como nosotros sabemos que el nervio infraorbitario sale así y se ramifica, pues sencillamente la técnica infiltrativa, esto requiere más volumen, es meter la aguja y hacer una infiltración en forma de 3 puntos, que es lo que llamamos en forma de abanico. ¿Sí? Ahí vamos dejando un volumen mucho más alto. ¿Por qué? Porque en esa técnica, como no hay precisión, como la troncular, es una técnica donde debemos infiltrar grandes volúmenes. Entonces la importancia de la primera es que, ¿cuál es la ventaja de la primera? Menos volumen, desventaja, más precisión. La segunda, que es la infiltrativa, esta es la troncular, la primera. La segunda, que es la infiltrativa, más volumen, que es la desventaja, o sea, más costo, ¿sí? Pero la ventaja es menos precisión. Menos precisión, ¿cierto? Ahí lo que estamos es llenando el sitio hasta que le pegamos al nervio del anestesia. Bueno, eso es para esta región. Vamos para la región inferior. También aquí en este animal es difícil porque muy tieso. Entonces lo que vamos a palpar es esto. Aquí ahora vamos a trabajar con este foramen, que es el foramen mentoniano. El foramen mentoniano, pues de aquí sale el nervio mentoniano. Recuerden que el mentoniano es una rama que se origina a su vez del alveolar mandibular, que abandona el foramen maxilar para continuar como nervio, foramen mandibular para continuar como nervio mandibular. El nervio mandibular es una rama más detrás del trigémino que entra por aquí, por el foramen mandibular, se convierte en alveolar mandibular y emerge aquí como mentoniano. El mentoniano es sensitivo para toda la región ventral, como el mentón, labio inferior, dientes inferiores, ¿sí? Toda esta parte. También se hace técnica troncular, pero también se puede hacer la infiltrativa. Entonces, la técnica troncular sería buscando, recuerden que aquí encontramos sobre ese foramen el músculo depresor del labio inferior y tenemos que buscar el nervio aquí en este punto, pero el nervio no se va a ubicar, es muy delgado, entonces lo que buscamos es el foramen, ¿sí? El foramen, que es bastante complicado. Bueno, entonces, me igual que escucho así. Pongamos parece que se fue en el mentoniano. ¿Listo? Pero tenemos la infiltrativa, que es, otra vez, con un volumen alto de anestésico, vamos a bajar el labio inferior, ya sabemos que esas ramas vienen hacia acá, entonces bajamos el labio, miren, aquí está ese pliegue mucoso que une la gingiva con la mucosa del labio, y aquí en este pliegue, con dirección al sitio donde está el nervio, no hay que ser tan precisos, vamos a hacer una infiltración de un volumen mucho más grande de lidocaína en ese sitio, con la técnica de abanico ya mencionada, ¿cierto?
Entonces vamos a infiltrar, vamos sacando, luego bajamos un poquito, vamos infiltrando, más o menos se pueden ir hasta 20 centímetros aquí en esta técnica, ¿cierto? Entonces las ramas que salen del mentoniano pues van a ser anestesiadas, ¿cierto? Con esta técnica. Entonces tenemos dos, troncular a nivel del mentoniano, infiltrativo. El mentoniano, este chiquito, creo que se palpa mucho mejor. Los molares, y digamos los molares que están más caudal, esta técnica no alcanza muchas veces a llegar tan atrás. Entonces debemos llegar a otro sitio, ¿no? En este caso, si necesitamos hablar más atrás, tenemos que llegar al foramen mandibular, que está acá. Para llegar a ese foramen mandibular, tenemos que ingresar con una aguja larga, que es una aguja que se llama espinal. No, esos son yelcos, esta de aquí. Esta aguja es espinal, es relativamente corta. La aguja, el problema que tiene es que pues, es una aguja que se puede tapar, por eso vienen con una lanceta en su interior para llegar al punto, ¿cierto? Esto es una lanceta de yelco. Esto viene con los yelcos que se ponen en la vena. Miren la diferencia, pues es mucho más larga la espinal, ¿cierto? ¿Sí? Y vienen más largas todavía. Entonces para ello vamos a tener en cuenta que queremos llegar a este punto de la mandíbula, ¿sí? Aquí a este punto de la mandíbula, donde entra el nervio mandibular. Para eso entonces vamos a tener una referencia de esa técnica troncular, la comisura del ojo, donde vamos a hacer una línea totalmente vertical que cae directamente aquí en el ángulo, ¿sí? Vamos a ingresar la espinal directamente, así como está la línea, hasta donde, y aquí se infiltran pues altos volúmenes de lidocaína en este punto. La aguja está tapada, pues no se ve. Entonces ahí infiltramos 20 centímetros que lleguen directamente al foramen mandibular y tenemos una anestesia de toda la mandíbula de aquí hacia el cráneo, ¿cierto? Para hacer un procedimiento de propulsión. Y tenemos una irregularidad de una vez aquí a nivel de la mandíbula. Miren estos dos turupes que tienen. Los turupes son consecuencia de dientes escalonados, de retención de casquetes, ¿sí? Que hacen que la raíz de los dientes mandibulares empiecen a salirse por debajo de la rama horizontal de esa mandíbula, o parte molar del cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Entonces, si necesitan hacer aquí algún procedimiento, pues sencillamente tienen que hacer esta anestesia acá. ¿Listo? Bueno, tenemos esta que es del... Bájame la bolita, por favor. Tenemos el foramen maxilar. Si necesitamos hacer procedimientos más caudales de los dientes, o que cubran todos los dientes, o que cubran de aquí en adelante todo, necesitamos ir a este foramen maxilar. Para ello debemos irnos por debajo, miren acá, foramen maxilar. Para ello debemos irnos por debajo de esto que se llama el arco cigomático, en esta posición, y llegar al foramen maxilar directamente, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacerlo también con espinal. Hagámoslo con esta. Entonces palpamos el arco cigomático, cresta facial, arco acá. Entonces vemos que aquí en este punto, ¿listo? Miren que queda aquí debajo del ojo. Palpamos cresta facial y acá. Miren que vamos palpando la cresta facial y aquí donde empieza a subir, aquí es el sitio donde debemos hacer esa punción. Andamos lateral, un poco craneal, y allá llegamos al nervio maxilar, ¿sí? Estamos llegando a este sitio. Aquí
aquí donde está el nervio maxilar. ¿Listo? Ahí entonces infiltramos un volumen grande de anestésico para poder bloquear todo lo que es, o hacer anestesia de toda esta parte, O sea que podemos propulsar o extraer piezas dentales dañadas, ¿sí? Podemos hacer... no alcanza, porque es el maxilar, ¿no? No alcanza a coger. Si usted ingresa a un volumen demasiado grande, ya empieza a ver las ramas del globo ocular. Pero aquí, aproximadamente con unos 10 centímetros puede hacer el procedimiento. Aquí entonces lo que podemos hacer es flap del seno maxilar, podemos hacer flaps del seno, trepanación del seno para problemas dentales de los dientes maxilares superiores o maxilares o superiores. Y acá en esta otra técnica pues hacemos técnicas de los dientes más caudales inferiores, ¿cierto? Estamos bloqueando o anestesiando, ¿qué nervio acá? El mandibular, o sea que vamos a tener anestesia de todas las estructuras de la mandíbula hacia adelante. Y este de aquí es maxilar, o sea que tenemos del nervio maxilar hacia adelante todo esto anestesiado, ¿sí? Nos vamos corriendo dependiendo del sitio donde necesitemos. Profe, ¿con esa anestesia se pasa extracción de diente lobo también? Sí, con esta sí. Sí, porque usted duerme todo hacia adelante. O sea, el impulso sensitivo aferente cuando viaja de aquí hacia aquí hasta aquí llega, ¿sí? Igual, si usted chuza este labio acá, ¿sí? Y hace la anestesia aquí, ¿qué pasa? Él viaja aquí, aquí queda bloqueado. No pasa al sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo acá, si yo chuzo aquí y hago esta, ¿qué pasa? El impulso nervioso aferente llega hasta acá, no llega al sistema nervioso central, ¿sí me entiende? Sí. Ya, eso es la función de la anestesia local. Bueno, esas son las técnicas que más se usan en caballo de anestesia local. Porque tenemos otras que son a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces a nivel del espacio subaracnoideo vamos subamos este chiquito, hacémoslo para allá, o inclusive nos sirve para hacer eutanasia en animales, ¿no? La raquidia requiere que nos ubiquemos por acá. Entonces palpamos, podemos hacer la raquidia atlanto-occipital por el foramen atlanto-occipital dorsal, o la raquidia por este espacio entre el atlas y el axis o atlanto-occipital. En ambas hay un espacio por dorsal, donde podemos llegar al espacio subaracnoideo directamente, que es lo que llamamos raquídeas. Aquí no se trabaja mucho epidurales, que son entre, la epidural que es, que la aguja llega o se acomoda entre el periósteo, el foramen vertebral, o el canal medular y la dura madre. Esta se llama epidural, pero cuando llegamos más profundo, debajo del espacio subaracnoideo, esa es la que llamamos raquidia. Entonces tenemos dos técnicas aquí, epidural, raquidia. Esas son las dos técnicas que se usan. La raquidia se obtiene líquido cefalorraquídeo, se puede obtener líquido cefalorraquídeo, que es más que todo para muestrear ese tipo de líquido en caso que ustedes sospechen de una meningoencefalitis infecciosa de diferentes causas. Pueden tomar ese líquido ahí para muestrear, pero por aquí van a hacer anestesia epidural, que es la que se hace atrás, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer primero esto, a nivel atlanto-occipital, donde tenemos en cuenta aquí que hay un ligamento supraespinoso, ala del atlas. A nivel del ala del atlas, si ustedes se van un poco craneal, inclinándose a nivel del borde más craneal del ala del atlas, ustedes pueden hacerla un poco inclinada y también lateral, y llegan directamente al espacio subaracnoideo, o sea, la raquidia atlanto-occipital. Y la atlantoaxial, pues hay más espacio, ¿sí? También se hace caudal al arco dorsal del atlas y se hace en esta forma, ¿listo?
Entonces vamos a sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo. Estas agujas, pues como no tienen lanceta internamente, pues se tapa muchas veces, ¿no? Entonces acá palpamos el ala, miren el ala que la tengo entre los dedos. Este es el borde craneal del ala del atlas y el borde más caudal que me serviría pues para ubicar la atlantoaxial. Este es el borde más craneal del ala del atlas, aquí, ligamento supraespinoso, unículo adiposo, ligamento de la nuca. Entonces más o menos por aquí, craneal al ala del atlas, lateral al ligamento supraespinoso, llegamos a un sitio donde pasa la aguja. No la van a mandar así, ¿no? Esto es como, pues, haciendo aquí el ejemplo, pero entonces ustedes tienen que irla pasando de a pocos. Irla pasando de a pocos hasta que empieza a salir líquido cefalorraquídeo color cristalino. Tibiecito, es un agua cristalina tibiecita. Eso sale como un chorrito, sale a goteo rápido. Ya cuando llegan a ese punto es suficiente, no tienen que irse hasta allá, hasta la médula. Y cuando hacen esto, entonces extraen líquido. Aquí, como es post-mortem, pues todo es más duro. Espere a ver dónde lo encontramos. Aquí. La otra es que se tapa, ¿no? Espere que ya tapó, sí. El problema con esta agua, se tapa. La destapamos. Volvemos a hacerla. Echémosle aire un poquito para que se destape cuando pase. Esos líquidos cefalorraquídeos, ¿sí? Se va a ver como oscurito porque ya el post-mortem hace que se vea inclusive sanguinolento, ¿sí? Y ya no sale tanto porque pues obviamente ya esta mañana lo vaciamos con el otro grupo, pero ahí sale algo, ¿sí? Cuando está pues lleno, esto sale mal, cuando está, pero ahí salió un poco, ¿listo? Listo. Miren que es sanguinolento, ¿cierto? Esos post-mortem son efectos post-mortem y el formol y todo eso. Pero estos líquidos cefalorraquídeo que en condiciones normales debe salir como cristalino, tibiecito. Eso. Y acá empezaremos la otra técnica. Pues palpamos el borde más caudal del ala del atlas. Estaríamos aquí en este punto. A ver, borde caudal del ala del atlas, ahí. El espacio se supone que es más amplio. Ahí. Profe, normalmente para esas extracciones se hace anestesia, ¿no? Porque un equino... Hay técnicas en pie también. ¿En pie, no? Sí, ya hay técnicas en pie. Pues uno normalmente lo hacía con anestesia local. Tapó. Anestesia local, pero... y anestesia general, ¿no? No comerán por uno. Mi cabeza aquí, ¿qué más les iba a decir? Ah, la inyectología que se me olvidó. Aunque aquí, bueno. Aquí las inyecciones tienen que ser de dos formas. Incluir la vena yugular en esta posición. En esta posición debe ir, con este ángulo debe ir los yelcos para hidratar a largo plazo. Y con esta posición deben ir las inyecciones endovenosas cuando son en bolo, ¿sí? Debe ir así en esta forma. Los yelcos van hacia abajo, las endovenosas en bolo van hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué hacia abajo esta? Porque es a largo plazo. Debemos ir con la circulación, o sea, en forma centrípeta hacia el corazón. ¿Qué pasa si colocamos un yelco así en la vena? Obstruye el fluido de la sangre, el flujo sanguíneo. El flujo laminar que tiene la sangre normalmente se pierde. Entonces empiezan a tocar las plaquetas que van por el centro del vaso, empiezan a tocar las paredes, porque pues tenemos un remolino ahí, ¿cierto? El líquido va hacia arriba
y la sangre viene. Entonces se forma un remolino, que no debe ser. Se pierde ese flujo laminar y entonces las plaquetas empiezan a tocar con el endotelio y los vasos, se activan factores de coagulación y podemos originar una trombosis o embolia, ¿cierto? Entonces esto debe ir a largo plazo hacia abajo, ¿cierto? Mientras que estos bolos de inyecciones endovenosas son volúmenes relativamente pequeños que se pueden trabajar así, ¿cierto? Sin embargo, hay gente que le gusta trabajar bolos endovenosos así, las aplican así, no importa, desde que esté en vena para arriba o para abajo. ¿No hay ninguna diferencia? Sí, cuando es bolo. Ok. Pero siempre los líquidos... No, pero me refiero a la orientación. No importa, no importa. Hay gente que le gusta acomodarlo así. Y así aplican las inyecciones endovenosas. No pasa nada. Y hay gente que le gusta así, se le hace más fácil. No pasa nada. Pero los sueros sí deben ir así. Por las embolias que se pueden originar. Bueno, eso es de... Y acá. Entonces, como pueden ver, aquí está el nervio. Esto aquí que cogieron. Entonces, normalmente coge la arteria también aquí. No está, a ver. Ahí está. Entonces, miren, aquí están las cosas que yo les decía. Ahí está el tronco vagosimpático, la arteria carótida común, tronco vagosimpático, ¿cierto? Tronco vagosimpático y la de abajo la arteria carótida común, ¿sí? Esta es la arteria y este es el nervio fácil de funcionar y la vena es esta de acá, ¿sí? Estos son nervios espinales cervicales que bajan por aquí. Entonces, cuando colocamos una inyección muy inclinada, o sea, con un ángulo perpendicular a la vena, ¿qué pasa? Llegamos donde está ¿quién? La arteria. Y una endovenosa en una arteria es matar el cabello. Mucho ojo, ¿sí ven que están ahí? Una al lado de la otra. Y también pueden, y si no pasa eso, que sería lo peor, entonces pueden dejar secuelas cuando funcionan esto otro que era que yo lo había explicado, ¿no? ¿Cómo se llama el otro que está pegado a la arteria? ¿Cómo se llama? Tronco vagosimpáticos. Pero acá no lo saco. ¿Qué me hizo? Aquí está, es que está ya. Profe, en anestesia general, Ahí ¿cuántos está. centímetros aplican? Entonces miren, ¿de qué? De anestesia general. Anestesia general para lo menos. Sí, para menos completamente. ¿Para hacer qué? No sé, un abordaje quirúrgico, un cólico delicado. Ya le digo, espera un momentico, yo separo esto aquí. Aquí está el tronco y aquí está la listo. Entonces miren. Ahí. Tenemos dos peligros en las endovenosas, por eso les dije, la parte más fácil pero más peligrosa. Podemos puncionar la arteria y meter el medicamento por la arteria y se va directamente al sistema nervioso central, muere el animal. O la otra, puncionamos el nervio y originamos síndrome de Horner de forma iatrogénica. ¿Sí? ¿Sí ven que no es tan confiable el surco yugular? Sí, se ve la yugular, pero es peligroso por esas dos estructuras que hay. ¿Sí? Bueno, entonces eso es inyectología pues a nivel de cuello. Aquí es donde pues se toma el pulso, aquí hay una escotadura para los vasos faciales, la arteria se palpa aquí en esta escotadura, aquí, y ese es el sitio del pulso, ¿listo? Bueno, ahora vamos a hacer técnicas allá en las... Esto es de cabeza, el párpado. Si nosotros vemos aquí, se puede ver el tercer párpado, con membrana nictitante. Membrana nictitante o tercer párpado, que es este de acá. Ahí crecen carcinomas, que son como unas verruguitas que le crecen ahí, son bastante malignas.
De aquí puede pasar al resto de las estructuras del ojo. A veces por traumas o infección se contamina el interior del globo ocular, entonces tenemos que hacer técnicas como evisceración del globo ocular, o sea, dejarlo vacío por dentro. Y ya cuando todo el ojo está involucrado, inclusive la conjuntiva y la esclera, o sea, se pierden todas esas estructuras, donde vemos esos ojos que a veces están totalmente contaminados y se han perdido totalmente, pues se hace la enucleación total. Entonces son tres técnicas. Ablación del tercer párpado cuando los carcinomas arrancan, ¿cierto? Si los carcinomas continúan disipándose por toda la conjuntiva y la esclera, pues se hace enucleación completa. Y si el problema solo se encuentra dentro del globo ocular a causa de un glaucoma, una infección que origina acúmulo de pus con pérdida de las estructuras internas del globo ocular, como luxación del cristalino y todo esto, pues sencillamente se hace evisceración del globo ocular, que es, eso lo van a hacer después, ¿no? El otro viernes, que es cortar el limbo esclerocorneal, vaciar la esclera totalmente, y se pueden inclusive hacer prótesis ahí, se pueden colocar prótesis. Un balín negro pues puede colocar ahí, ¿sí? Dentro de esa esclera, porque ella es fibrosa. O en su consecuencia pues se puede suturar la esclera para que quede pues ese ojo blanco, pero pues queda como estéticamente mejor. Esas son las tres técnicas que se hacen aquí. Y la otra técnica que vamos a ver es la de la apofisectomía estética. Es una técnica quirúrgica que hace mucho, sobre todo en esas vacas alfa, es que le mantiene dando a las otras. Entonces se hace una apofisectomía estética para quitar toda la apófisis y con la piel cerrar otra vez el sitio donde se encuentra. O sea, queda así, ¿sí? Queda así con esa forma. Hay una apofisectomía quirúrgica que es la estética, y hay otra apofisectomía que es con descornador, que es cuando tienen los cachos muy largos, que descornador corta acá, expone el seno y ese seno tiene que ser tapado con un sellante. Entonces nosotros vamos a hacer la quirúrgica. Pero para esos procedimientos quirúrgicos de ojo y cuerno debemos también hacer anestesia local por infiltración y saber dónde quedan esos nervios, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con la técnica más sencilla, que es la técnica para ablación del tercer párpado. Con el animal sedado, obviamente, ¿sí? Se coloca aquí en este punto del tercer párpado, como dentro del tercer párpado, que no atraviese, pues una aguja, ojalá lo más delgada que sea, por ahí número 25, 24, y se puede infiltrar volúmenes amplios de lidocaína. ¿Para qué? Para que el tercer párpado protruya, para poderlo trabajar. Entonces, lidocaína, vamos a tener esto es infiltrativo, vamos a tener una anestesia infiltrativa de infratroclear, que es el nervio que inerva toda esa zona, un volumen grande, para que el tercer párpado, ¿sí ven?, salga por sí solo de ahí, ¿sí? Todo ese es el tercer párpado. Ya el tercer párpado ya lo podemos coger mejor y lo podemos quitar, eso verá ya después, ¿sí? Si necesitamos hacer una evisceración de las estructuras internas del globo ocular o hacer una enucleación completa de esas estructuras, debemos también usar otras técnicas de anestesia, ¿sí? Entonces vamos a usar, vamos a arrancar en este orden, ¿cierto? Entonces, primero lo que queremos es desensibilizar el párpado superior, originar anestesia del párpado superior. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ubicar este canal supraorbitario y colocar la primera aguja en este punto, ya que por ahí sale el nervio del mismo nombre, supraorbitario, que es una de las ramas que se origina del nervio maxilar, o sea, rama más dorsal del nervio trigémino. Entonces vamos a palpar acá esta parte, el canal, que es relativamente pues fácil en estos animalitos, palparlo. Aquí se palpa muy bien ese canal y vamos a ir hasta la parte más caudal. Ahí en ese canal entra la aguja y estaríamos en el foramen, en el canal supraorbitario, y colocamos 5 centímetros de lidocaína anestésico local. Con eso es suficiente para hacer una anestesia de ese sitio. ¿Listo? La siguiente técnica consiste en, aquí también lo podemos hacer,
La siguiente técnica, consiste en, ya tenemos desensibilizado ¿qué? O sea, anestesiado el párpado superior, la parte sensitiva y también parte superior de la región lagrimal. O sea que si ustedes chuzan aquí, el caballo, igual el caballo, no importa, ya lo que hacemos es el foramen supraorbitario, es lo mismo, o la vaquita, no siente. Sin embargo, falta por aquí, ¿cierto? Porque nosotros lo que hacemos es un corte por aquí del párpado para hacer la nucleación completa. Entonces, para ello vamos a desensibilizar la parte del párpado inferior, comisura medial del párpado. Para ello vamos a ubicarnos aquí, en esta parte. Entonces vamos a colocar la aguja en el borde ventrolateral de la órbita, borde ventrolateral de la superficie de la órbita, aquí en este punto, ¿sí? Ahí. Para hacer un bloqueo anestésico o una anestesia local del nervio cigomático. Cigomático, que es una rama que proviene ya del maxilar. El cigomático no proviene del infraorbitario. ¿Del qué? Del oftálmico, perdón. El maxilar es el que le sigue. Y ahí origina el nervio cigomático, que es prácticamente el que le da sensibilidad a todo el párpado inferior. Queremos desensibilizar o anestesiar toda la piel y conjuntiva de la comisura media del globo ocular, inclusive carúncula lagrimal, puntos lagrimales, todas esas estructuras, inclusive tercer párpado. Lo podemos hacer aquí directamente en forma troncular, palpando esta parte, que es la parte medial de la órbita, y colocando aquí en este punto la aguja, ¿cierto? Palpando la parte medial. Ya lo podemos hacer ahí directamente sobre la piel previamente con tricotomía, obviamente, y se va a hacer esta otra técnica, que es la técnica troncular para el nervio infratroclear. Entonces tenemos anestesiado supraorbitario, cigomático y infratroclear. O sea, los párpados perdieron sensibilidad, o sea que si usted hace la prueba, hay que hacer la prueba antes, pues ellos no van a responder ante el estímulo, ¿cierto? Pero igual hay una forma, todavía se mueven, no responden ante el estímulo, pero el músculo elevador del párpado superior y corrugador superciliar todavía están haciendo que se muevan. Entonces, para bloquear esa parte motora del párpado superior, nos vamos aquí a esto que se llama la cresta, el arco cigomático. Sobre el arco cigomático, en este punto, en una técnica inclusive infiltrativa de abanico, se puede hacer una anestesia del nervio aurículo palpebral en esta parte. Entonces aquí la sentimos. Aquí nos encontramos más craneal, aquí vamos un poquito hacia caudal, ahí encontramos este bordecito. Sobre ese borde encontramos el nervio aurículo palpebral, no hay que meter la aguja tanto. Y podemos hacer una técnica troncular infiltrando inclusive en forma de abanico en ese punto, unos 5 centímetros, y ahí vamos a bloquear el aurículo palpebral, que es motor para el párpado superior. Entonces ya desensibilizamos, ya quitamos esa parte motora. Recuerden que el aurículo palpebral es una rama de ¿quién? Del par craneal 7 o nervio facial, ¿cierto? Mientras que el supraorbitario se deriva ¿de dónde? Del oftálmico, que es la rama más dorsal del trigémino, par craneal 5. El infratroclear se deriva ¿de quién? De otro nervio que se llama nasociliar. Estos nervios, por eso los ubicamos aquí, porque ellos van medial a la órbita, ellos viajan por acá. Entonces, el infratroclear hacia caudal continuaría como nasociliar, y nasociliar se conecta ¿con quién? ¿Cuál? Con el mismo que hablamos acá.
El oftálmico, ¿cierto? El oftálmico. Y por último el cigomático, que proviene de quién? El oftálmico, que llega al trigémino también. Y el oftálmico, bueno, y este que es el cigomático, perdón, que proviene de quién? Se va por debajo, o sea, este iría por aquí, así, metiéndose por acá, como está la aguja ahí. El oftálmico, que sería del maxilar, y el maxilar es otra rama del trigémino, ¿cierto? Entonces ahí está el recorrido de cada nervio hacia el sistema nervioso. Bueno, ¿qué nos falta? Ya quitamos la sensibilidad de los párpados, dejamos ese movimiento cansón que tiene durante el procedimiento. La vaquita, por lo menos cuando le hagan la técnica, con el bisturí, aquí va a dejar de sentir. Pero como vamos a sacar todo el paquete ocular, atrás va a sentir. Atrás no hay anestesia, ¿sí ven? En la parte más profunda. ¿Qué hay detrás de esto? Metido aquí en la órbita, así. Hay unos nervios, unos músculos y unas fascias ahí metidas, ¿cierto? ¿Cuáles serán? Todo eso está metido hasta allá. Hasta la fosa, esa fosa donde se origina el nervio óptico, que se llama el canal óptico. ¿Qué más hay allá? Foramen órbito redondo, donde se originan el resto de nervios que van ahí. ¿Cuáles son los nervios? Entonces recordemos, varios pares craneales, por lo menos encontramos ahí el oculomotor, el nervio óptico, el nervio patético troclear y el nervio abducente. Todos esos nervios van allá metidos en ese punto, ¿sí? ¿Y hay que anestesiarlos o no? Pues claro, porque si vamos a coger y vamos a sacar el ojo y le vamos a cortar todo esto de atrás, pues él va a sentir por allá, ¿cierto? Desensibilizamos aquí, pero atrás también hay que hacerlo. Entonces, para ello, para coger todo ese paquete nervioso, podemos hacer una técnica sencilla que se llama la técnica de 4 puntos. 4 puntos, donde son agujas largas, espinales, que van hasta atrás. Venga, a ver, metamos esta que es espinal. Miren hasta dónde va esta aguja ya, ¿sí ven? Está bien atrás. Y se va metiendo entre, pues prácticamente la fase orbital. Primero va en la parte superior de la órbita, el segundo va en la parte inferior de la órbita, ¿sí? Y los otros dos van a los lados, a la parte media de la órbita, y aquí va hacia la parte lateral de la órbita. Técnica de 4 puntos se llama así, ¿sí? Entonces con esta técnica de 4 puntos, pues vamos a llegarle a todos esos nervios, ¿sí? Y vamos a originar anestesia de esos nervios. O sea, vamos a colocar grandes volúmenes de lidocaína allá en la parte de atrás, ¿cierto? Bueno, esas agujas ya están tapadas. Se van 10, 10, 10 y 10. Casi una jeringa de estas, ¿sí? Se puede ir hasta 50. La lidocaína es un anestésico relativamente seguro y van a ver en fármaco que uno lo usa en anestesia local con grandes volúmenes si es necesario, ¿sí? Porque requiere concentraciones muy altas para originar toxicidad. O sea, por técnicas de anestesia local es muy seguro. Van a darse cuenta que es muy seguro. ¿Ya vieron fármaco? No. Van a verlo y van a darse cuenta que la lidocaína es muy segura. Bueno, y cómo viene mezclada y bueno, muchas cosas de eso. Pero esto requiere menos precisión, que es la ventaja, pero requiere más volumen, que es la desventaja, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ahora que o pueden hacer esta de 4 puntos o pueden hacer la técnica de Peterson. Peterson es coger una aguja espinal y darle la vuelta así, en esta forma. ¿Sí ven cómo queda? Y ubicarnos aquí. Por ahí había una mandíbula de vaca, creo. ¿Esa? Ah, está amarrada. Había una mandíbula. Por ahí no está la mandíbula. Por ahí está la mandíbula de una vaca. Ah, le hicimos aquí. Mira, es de la mandíbula. Cotadura. Esta escotadura donde tengo mi dedo, miren aquí donde tengo mi dedo, está formada por las apófisis, esta apófisis que llaman apófisis G, frontales del cigomático, y esta que se llama la apófisis temporal del cigomático. Va a formar esa escotadura a nivel del hueso cigomático, miren ahí.
En esa escotadura cigomática también tenemos en cuenta las apófisis coronoides de la mandíbula. Présteme una aguja de las largas que esté recta. Esa, con cuidado no van a chuzar. Entonces, si hacemos esta técnica Peterson sola, mire qué pasa. ¿Sí? Va derecho. Si queremos voltearla, pega con la apófisis. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Llegar a lo más cercano posible a la fosa donde se encuentra el canal óptico, el foramen orbitorredondo que origina todos esos pares craneales que les dije, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, con Peterson sola, ¿llegamos? No, pega con la apófisis. Ahí. Entonces, ¿cómo llegamos allá atrás, a esa fosa? Nos metemos acá, en esta forma. O sea, si esta es lateral y bajamos un poco, la vamos deslizando y miren que ella se va yendo por delante y por detrás, ¿sí? Se mete atrás, donde están todos esos nervios. La ventaja requiere menos volumen de anestésico, las ventajas que hay requieren más precisión. Yo siempre arranco con esto. Y si veo que pasa, ya colocamos la aguja en esta escotadura del cigomático, bajamos un poquito y vamos mandando y ella dando la vuelta ya. Entonces ella va a llegar acá, a la fosa donde queda ¿quién? Donde se origina el canal óptico, o sea el nervio óptico, y la orbitorredonda donde salen el resto de nervios que van a inervar el globo ocular. ¿Cuáles eran? Hacemos un bloqueo del oculomotor. ¿Qué hace el oculomotor? Función del oculomotor. Que decía, pues el nombre les dice oculomotor, motor para el globo ocular. Hay cosas que por deducción ustedes las sacan, ¿no? Pero ¿para qué músculos del globo ocular? Pues no todos, ¿no? ¿Cuántos son los músculos del globo ocular? 7. Retractor, ¿cuál más? Recto lateral, medial, dorsal ventral, oblicuo dorsal, oblicuo ventral. ¿Sí o no? 7, ¿cierto? El oculomotor le da inervación a todos, excepto ¿cuál? Al oblicuo dorsal y al recto lateral del globo ocular y parte del retractor. O sea, excepto de esos músculos, oblicuo dorsal, recto lateral y parte del retractor del globo ocular, todos son inervados por el oculomotor. ¿Quién inerva el recto lateral y el retractor? El abducen. ¿Y quién inerva el oblicuo dorsal del globo ocular? Motor, ¿no? ¿Quién? Patético troqulear. ¿Listo? Ahí está. ¿Y el óptico qué hace? Cuando anestesiamos el óptico, cuando originamos anestesia local del óptico, ¿qué? Bueno, que en este caso estamos bloqueando el nervio óptico. ¿Qué pasa? Pues el animal no puede ver, pierde visión. Está listo para hacer el procedimiento de nucleación. ¿Sí ven todo lo que hay que hacer para hacer una nucleación? Eso no es coger y echar cuchillo y poner a sufrir al animalito a aguantarse todo el dolor. Eso no se hace. Cualquier procedimiento ustedes deben tener en su cajita mucha anestesia local para hacer procedimientos con animales tranquilos y que no sufran los procedimientos. Igual cuando van a hacer una castración, lleven bastante anestesia local. Hay una anestesia local que es de Herma, muy barata. El frasco vale como 12.000 pesos de 50 ml. Muy barato. A diferencia de otras marcas que están como por 35.000, 40.000 pesos. Muy barato y uno carga bastante de eso y hace procedimientos bien hechos y los animalitos no sufren. Si van a castrar un animal, también hacer la anestesia local adecuada para que los animalitos pues, no sufran ese dolor. Bueno, listo esto. Y entonces ya. Y por último tendremos la técnica de apofisectomía estética. Entonces los nervios son más fáciles. Para esto vamos a usar este sitio
que es la línea temporal. Esto parece más una cresta, ¿no? Pero pues así se llama, la línea temporal. Esta línea temporal es el sitio donde debajo de ella vamos a encontrar el nervio cigomático temporal. Ahí se encuentra el nervio cigomático temporal, que a su vez origina la rama cornual dorsal y la rama cornual ventral. Cuando colocamos anestesia aquí, vamos a desensibilizar toda la parte del cuerno y vamos a poder hacer el procedimiento quirúrgico, que después el viernes lo van a hacer. Pero para ello siempre me gusta acompañar no solamente esta técnica, sino la técnica de 4 puntos en forma de rombo, o sea, colocar anestesia aquí, aquí, aquí y acá abajo, que le dé la vuelta, ¿sí? Para estar mucho más seguros que el animal no va a sentir mucho. Entonces, es palpar, aquí se palpa. La línea temporal se coloca aquí nomás, porque está muy superficial, él no está tan profundo, y pues, por una técnica pues de abanico, vamos a suministrar pues un volumen de 5 o inclusive pueden hacer 10 centímetros cuando esto está destapado, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Listo? También todas las agujas se taparon. Entonces aquí palpan la línea temporal, debajo de ella hasta ahí nomás, y empiezan a hacer una técnica de abanico. Mire, se tapó. ¿Saben por qué tapa? Aquí me dicen. Mire, está destapado. Otra vez. Ya me tapó. Ahora sí. Entonces, abanico es, sacan, meten, sacan, meten, sacan. Ahí se tapó. ¿Quién me dice por qué se tapa eso? ¿Qué hay ahí que lo hace tapar? ¿Por qué se tapan las agujas cuando uno las mete? Se tapan con grasa. Se mete la grasa de atrás y forma un tacón ahí de grasa. Ahí está el panículo adiposo retroorbitario, ¿sí? Ahí hay grasa detrás. Obviamente, pues eso es post-mortem que se pone dura. En un animal vivo eso no se tapa así tan fácil. Pero ya es post-mortem que el formol hace que se ponga dura y por eso queda el pedazo de grasa ahí taponando. Bueno, y ahí se hace, y también se hace en 4 puntos. O sea, se infiltra, esto es infiltrativo por acá, se hace una infiltrativa por aquí, ¿sí? Y se va sacando la aguja y se va dejando lidocaína, ¿sí me entienden? Se va inyectando. Se hace una infiltrativa por acá, o sea que quede rodeado todo lo que es el cuerno en su base, ahí desde la apófisis, entonces queda lleno esto de lidocaína. En las prácticas de cirugía normalmente pido un frasco para cada técnica de apofisectomía. Un frasco y medio, porque aquí se van 10 y el resto del frasco se va aquí. Que quede eso lleno de lidocaína. Lo que me interesa no es ahorrar, lo que me interesa es que el animalito no sufra dolor, ¿sí? Eso es nuestro objetivo principal.